Bien, buenas tardes a todos. Continuando con el ciclo de charlas vinculados al bienestar personal y laboral, que están incluidos en el proyecto Te Cuidamos de la línea estratégica personal del Plan de Responsabilidad Social Cooperativa de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, hoy el doctor Juan Antonio Madrid va a continuar con la tercera de las charlas de las que consta el ciclo, abundando en la que realizó en las dos anteriores, sobre el sueño. En esta ocasión, el doctor Madrid, que os recuerdo que es director de la Cátedra del Sueño recientemente creada en la Universidad de Murcia, nos hablará de cómo afecta la exposición a la luz durante el día en estado anímico, el rendimiento laboral y la calidad de los ritmos biológicos y del sueño. También nos hablará de lo importante que es respetar la oscuridad nocturna para permitir la secreción de hormonas de la noche, la melatonina, una de las implicadas en el sueño. La segunda parte de la sesión se dedicará a mostrar el importante papel que juega la temperatura ambiental y la de nuestro cuerpo en la calidad del sueño. Veremos cómo un exceso de temperatura o temperatura muy baja reduce la eficiencia de sueño y aumentan el riesgo de sufrir insomnio. Finalmente, como viene siendo habitual, el doctor Madrid dará una serie de recomendaciones sobre iluminación y temperatura para optimizar el descanso y, en consecuencia, el rendimiento laboral. Esperamos, como siempre, que esta jornada cumpla con vuestras expectativas y os ayude a mejorar vuestro descanso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación. Ya nos vamos conociendo, ya me suenan casi todas las caras, os volvéis a sentar en el mismo sitio, muchos de vosotros. Y hoy voy a hablar de algo que a lo mejor no es muy conocido, son como dos grandes olvidados en el tema del sueño, que es la luz, la oscuridad y la temperatura. Vamos a ver los bloques de la presentación. Primero voy a hablar de qué es la luz y la oscuridad, cómo se mide, el lado oscuro de la luz o el precio de la luz, no sabía cómo titularlo, tiene un precio negativo también. La luz que yo necesito o que necesitáis. Y luego vamos a ver temperatura y sueño. Llevamos trabajando casi 20 años en temperatura. O sea, nuestro grupo fue uno de los que descubrió que hay una conexión entre la temperatura de la piel y el sueño. Entonces, uno de los campos que más me apasiona. Temperatura y enfermedad, porque es un predictor de enfermedades futuras y presentes, y temperatura para dormir. Bueno, pues como siempre, si tenéis alguna pregunta mientras que voy haciendo la presentación, por favor lanzadla y la respondemos. Porque si lo dejamos todo para el final, igual luego llegamos ya muy apurados y no nos da tiempo. Bueno, recordar siempre los 4 tiempos. Yo creo que esto ya lo sabéis. Tiempo interno, que era nuestro reloj cerebral, que genera el ciclo de sueño-vigilia y que va a estar muy conectado con la temperatura. El tiempo ambiental, que fundamentalmente es el horario de luz y oscuridad, y a eso nos vamos a dedicar en la primera parte de la charla. Y nos quedan, para charlas posteriores, nos queda tiempo social, horario de trabajo, actividad física y tiempo metabólico, la comida. Me gustaría terminar el ciclo en la quinta charla con un poquito de control del estrés, porque creo que eso va a ser también es fundamental y necesitaría un abordaje específico, sobre todo para controlar el tema del insomnio. Y ya sabéis que el principal sincronizador de nuestros ritmos es el ciclo natural de luz y oscuridad. Esa rotación de la Tierra ha hecho que unos animales, por ejemplo, están preparados para vivir de día y otros para vivir de noche. Y cada uno duerme en la fase opuesta. Nosotros somos diurnos y así lo tenemos que interiorizar, ¿no? Pero este tiempo ambiental natural, sabéis que va cambiando y va cambiando en los últimos años a una velocidad brutal. Esto que veis ahí es una playa, creo que es Benidorm. A veces lo podemos ver en algún programa de televisión, aparece como fondo. Y quiero llamar la atención sobre algo. Mucha gente considera que esto es bello, que esto es una imagen bonita, que merece la pena destacar, que hay postales de una noche tan iluminada. Yo quiero que le demos la vuelta, que veamos esto como una contaminación, como algo que acaba con la oscuridad, como algo que no ha existido antes y que tiene muchas consecuencias y que por ello vamos a pagar no solamente un precio económico, sino también un precio en salud. Entonces, cada vez que veamos esto, se nos vendan estas imágenes que son de derroche de países ya ricos y
y de exceso, tenemos que ir pensando que a lo mejor merece la pena atenuar un poco ese tipo de luz. Y fijaros lo que decía Cortázar, ya hace 60 años por lo menos, el tiempo entra por los ojos. Y eso lo saben todos. Pues yo creo que no lo sabe casi nadie. El tiempo entraba por los ojos, ¿no? Eso lo escribió en Historias de Cronopios y de Famas. Bueno, pues vamos a ver la luz. Fijaros que vivimos, para nosotros el sentido más importante es el visual, la vista. Y la luz es el elemento que nos permite ver. Pero ¿qué sabemos de la luz? ¿Cómo se mide? ¿Qué tipos de luz existen? Pues luego cuando uno plantea esto te das cuenta que sabemos muy poco, que sabemos distinguir muy pocos tipos de luz. Vamos a ver cómo medimos la intensidad. ¿Cómo sabemos qué intensidad hay aquí o fuera en la calle? Y esto creo que os va a sorprender mucho. Somos capaces de ver en una noche oscura, bueno, en la noche oscura total apenas vemos nada, pero la intensidad de la luz que se mide en lux, esa va a ser una unidad que yo voy a repetir, lux. Luxes son la intensidad estándar de una luz. Pues fijaros, desde una 10 milésima de luz, noche oscura, milésima, noche estrellada, una luna llena 0,1 lux, esto no es nada, 0,1, 0,15 podemos medir alguna vez. Y ahora encendemos una farola en la calle, una farola que no sea potente, una farola de estas anaranjadas, tiene entre 1 y 30 luxes en la base. Nos vamos a una oficina, deberían tener entre 100 y 500 lux, pero no siempre tiene. Por ejemplo, la luz que hay aquí, pues está en 250, 300 lux, más o menos. Y ahora vamos a salir a la calle. Un día nublado, hasta 5000 lux. Un día que tenga sol y nubes, entre 10.000 y 50.000. Ay, se está apagando. Y un día soleado, 100.000 lux. Y si nos vamos a la playa, nos vamos a la montaña nevada, 1.000.000. Fijaos que somos capaces de hacer un recorrido desde la luna, que tiene 0,15, 0,10 lux, hasta 1.000.000. Y eso lo ve nuestra vista. Y no siempre detectamos una diferencia tan grande como estas. 200 lux aquí, y si yo salgo ahí fuera, tengo 50.000. Pues el ojo es capaz de adaptarse y proporcionarnos visión en todas esas condiciones. Y esto es absolutamente fantástico, ¿no? Pero también nos engaña, porque creemos que ahora mismo estamos bien iluminados, porque vemos bien. Sin embargo, la luz natural que nosotros deberíamos recibir en este momento no es esta. Sería una luz, por ejemplo, en la sombra de 10.000 o 15.000 lux. Bueno, pues seguimos. Y otro aspecto, el color. Si a alguien le gusta la fotografía, me imagino que era alguien que fotografíe, sabe que hay un momento dorado, ¿no? Un momento ideal para hacer fotografías, que no es precisamente el mediodía, es el atardecer, ya cuando el sol se está poniendo. También el amanecer, ¿no? Pero nos pilla casi siempre más a contrapié hacerla al amanecer. Esos dos grandes momentos, ¿por qué son tan afectuosos para fotografiar cualquier detalle, cualquier persona? Pues porque la luz cambia a lo largo del día y cambia de una manera muy curiosa. Durante el mediodía, veis aquí el sol elevado, tenemos temperaturas de color altas, ojo, luz fría, temperatura de color elevada. Luego explicaré por qué, porque esto os va a confundir mentalmente, parece que está enunciado al revés. Y aquí, y creo que me estoy quedando sin pilas, la temperatura es baja en los momentos de la puesta del sol y la salida del sol. Temperatura baja, luz cálida. Baja cálida, alta fría, azulada. ¿Vale? ¿Y por qué le pusieron los físicos esos nombres tan raros? Porque yo intuitivamente diría que una temperatura, una luz cálida, sería una temperatura alta de color y va al revés. Pues mirad, es por lo siguiente. Si calentamos una barra de hierro, un carbón, cualquier objeto, que se llaman objetos negros, con temperaturas crecientes, fijaros que empieza a cambiar de color, cambia un color rojo, cambia un color naranja, amarillo, blanco, y si siguiera calentando más el extremo llegaría a ser azul. Ese es, cuanto más temperatura, más azul, y estaría hablando de temperatura alta, luz fría.
Y temperatura baja se refiere a que en esta parte de la barra la temperatura es más baja que en esta otra. Quizás no deberían de haberle puesto esos nombres porque seguro que a seguir liando con eso de las temperaturas altas y bajas, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver que tecnológicamente tenemos la suerte de poder elegir cualquier tipo de luz en nuestra casa. Podemos elegir una luz yendo a un centro comercial y entendiendo un poco lo que significan las temperaturas de la luz, que se miden en grados Kelvin. ¿Ves? Ahí a la izquierda aparecen 1000 grados Kelvin, una luz muy anaranjada, yo diría que más rojiza todavía que la que se ve, y a la derecha tenemos una de 10.000 grados Kelvin, que es azul. En medio tenemos las luces de 5.000, 6.000, 4.000, que son luces más neutras. Pues esas, las etiquetas de la luz que tenéis que mirar siempre son los grados Kelvin. Normalmente ponen una flechita en la banda, si es muy cálida, si es fría o si es neutra. Y ahora vamos a ver para qué sirve cada tipo de luz. Y bueno, y hay algo más interesante, y es que en este momento tenemos lámparas que tú puedes cambiar el color, y la intensidad y el color. Con eso puedes recrear la luz adecuada en cada momento. Vamos a verla vamos a ver de otra forma. Ahora, ¿qué relación hemos mantenido nosotros con la luz a lo largo de la evolución del tiempo? A ver, hace millones de años, cientos de miles de años, nuestra única fuente de luz de día era la natural, pues de 1000 a 100.000 lux aproximadamente. Y la fuente de luz en la noche era también la natural, que con mucho era la de la luna, 1 lux. Teníamos un contraste enorme. Ahora, empezamos a incorporar el fuego, las velas, y nos vamos a que durante el día, durante el día no cambiamos para nada la luz, pero por la noche podemos llegar hasta 10 lux con una luz del fuego muy próxima. Eso no es nada. Y ahora mirad cómo hemos cambiado en los últimos 100, 140 años. Durante el día, la luz artificial va de 100 a 500 lux, estamos en el interior de edificios, y por la noche de 100 a 500. ¿Eso qué significa? Que durante el día estamos recibiendo entre 200 y 1000 veces menos la luz natural. Y durante la noche estamos recibiendo entre 100 y 500 veces más la luz natural. O sea, ese cambio tan brutal tiene que pasar factura. Y pasa factura en forma de alteraciones depresivas, de cambios en neurotransmisores, de insomnios y de mil cosas más. Aunque no toda la gente es tan sensible a la luz como otras. Y ahora vamos a entrar en los efectos de la luz. ¿Para qué sirve la luz? Pues para ver, ¿no? Eso se llama efectos visuales de la luz. Y es lo que todo el mundo piensa, que es la única función de la luz, es que me permite ver objetos, leer, escribir, hacer cosas, identificar objetos. Y eso lo hacemos con bastones, con conos, 3 tipos de conos, y cualquier imagen como esta margarita yo la proyecto en mi cerebro, en la parte posterior del cerebro. Pero hace 20 años se descubrió que había muchos más efectos de la luz. Son los efectos que se llaman no visuales. ¿Cuáles son los efectos no visuales? Pues, por ejemplo, aquí veis que unas células especiales detectan la luz azul, envían la señal a mi reloj biológico, a la pineal, me cambian la melatonina, me afectan al sueño, me afectan al estado de ánimo, me afectan a 1000 cosas más. Los efectos no visuales de la luz son tan importantes o más que los visuales. De hecho, hay algo que sí que os quería comentar y no quiero que se me olvide. ¿Os habéis dado cuenta que cada vez hay más miopes entre los niños? Por ejemplo, en Corea del Sur, en Japón, el 90% de los niños son miopes. ¿Y alguien se ha planteado por qué cada vez hay más miopía? No es ningún virus. Tiene que ver con varias cosas, ¿no? Una, que no miramos a lo lejos. Siempre estamos mirando objetos muy cercanos. Pero hay otra que tiene que ver con la luz. Se sabe que la luz natural hace crecer el ojo de forma normal, pero la luz artificial hace que se apepine como un melón. Entonces, un ojo apepinado o abombado es un ojo miope. Entonces, necesitamos la luz para que nuestro ojo crezca bien.
Y los niños necesitan exponerse a luz natural todos los días un tiempo. Y eso cambiará el riesgo, reducirá el riesgo de miopía. Bueno, y ahora vamos a ver también efectos psicológicos, ¿no? Claro, ¿qué luz utilizarías para una cena romántica? Pues está claro que no una luz azul intensa, una luz muy potente, ¿no? Utilizaríamos una luz anaranjada, cálida. Oye, y si es posible una luz de velas, pues mucho mejor. Es la luz ideal. Claro que eso produce un efecto de una luz amigable, íntima, cálida. Pero si queremos tener un efecto de limpieza, de más alegría, agradable y tal, pues utilizaríamos una luz neutra de 3.500 a 4.100 grados Kelvin, que en la mayoría de las viviendas es la que suele haber. Y si queremos trabajar en una oficina, si queremos estimularnos, si queremos estar muy plenamente activos, nos iríamos a la luz fría. Cada una tiene su momento, ¿no? Y cada una habría que saber cuándo utilizarla. Pero evidentemente no te pongas esta luz fría, la de la derecha, si vas a dormir, antes de dormir. Bueno, y ahora vamos a la contraparte, la oscuridad. Siempre estoy hablando de luz, pero sabéis que la oscuridad es tan importante como la luz y de alguna manera no se puede explicar el efecto de la luz si no hablamos de oscuridad. Bien, hay una sustancia de la cual he hablado anteriormente, que es la melatonina en días anteriores, que es nuestra amiga de la oscuridad, nuestra hormona de la oscuridad, que es la que siempre se va a liberar cuando nuestro cerebro, cuando nuestro reloj dice que es de noche. Y a cada célula de nuestro cuerpo le llega un mensaje. Está llegando la noche y por lo tanto cambia tu metabolismo, cambia del páncreas, cambia la célula muscular, la célula ósea, todo cambia en función de esa melatonina, que es un derivado de un aminoácido que conocéis todos, que se llama tristófano. Está en muchos productos, por ejemplo el chocolate, muy rico en tristófano. Y tiene la ventaja ese aminoácido de que durante el día produce serotonina y por la noche esa serotonina te lleva a la melatonina. Es una sustancia, el tristófano, que sirve para dos cosas: antidepresivo de día por la serotonina y sedante por la noche a través de la melatonina. Pero claro, la melatonina sabemos que para que se produzca necesita que el reloj mande una señal a la pineal de que es de noche y que no encendamos la luz. También os decía el otro día que si apagamos la luz en la siesta no aumenta la melatonina, pero si la encendemos en la noche sí disminuye la melatonina. Y ahora vamos a ver qué luces disminuyen la melatonina, qué luz tener en el cuarto de aseo o en nuestra cocina cuando llega la noche. Bien, la inhibición de la melatonina depende de muchos factores. ¿Cuánto dura la luz? ¿Cuándo la enciendo? ¿Qué intensidad? ¿De dónde me viene? Por ejemplo, la luz que viene de arriba hacia abajo inhibe más que la que viene de abajo arriba. Y de la temperatura, del espectro, del color de la luz. Vamos a empezar por el color de la luz. De todos los colores de la luz, de los que yo os hablaba, que existen colores cálidos, fríos, temperaturas frías, temperaturas cálidas, la que más inhibe la luz, y fijaros en esta gráfica, veis aquí, ahí veis el centro. Esto es 80% de inhibición de melatonina con una luz azul. La que menos, la roja. No llega al 10%. Y también inhibe muy poquito, el 15%, la luz violeta. O sea que para la misma intensidad de luz, si elegimos una luz más cálida o más violeta, lo que pasa es que nadie se pone una luz violeta en su casa, ¿no? Pero la luz más anaranjada inhibe menos la melatonina. Y en cambio, esa luz azul, esa luz blanca, inhibe mucho más. Vale, y ahora vamos a ver la intensidad. ¿Con cuánto? Muchas veces me preguntan, ¿y qué lámpara, qué intensidad de luz me puede inhibir la melatonina? Pues vamos a verlo. Depende del momento en el que encienda la luz. Lógicamente, si la enciendo de día no me inhibe la melatonina porque no tengo melatonina. Pero si la enciendo una hora, que lo veis aquí, una hora justamente acaba de producirse la melatonina hace una hora, si yo enciendo una luz, el 50% de mi melatonina desaparece con 13,5 lux. 13 lux. ¿Os acordáis de una farola? Llegaba hasta 30. ¿Cuánto tenemos en una lámpara, en una mesita de noche? Pues no tenemos 13, tenemos más.
¿vale? Y en una cocina, no quiero decir nada, una cocina es el típico lugar donde puede llegar a 400 o 500, en un aseo a veces también, ¿no? Pues fijaros, solo con 13,5 lux para la media de toda la población. Ahora, si ya ha empezado la melatonina y nos vamos a la segunda hora, llevamos ya 2 horas produciendo melatonina, por ejemplo a las 12 de la noche, 19 lux. Y si llevamos 3 horas, 38, es decir, conforme vamos entrando en la noche, se necesita más intensidad. Pero siempre, mirad que son intensidades bajas. Ahora, ¿todos somos iguales? Para nada. Esas son las curvas individuales. Hay personas muy resistentes al efecto de la luz y personas muy, muy sensibles. ¿De qué depende? Depende de la genética de tus células visuales, o sea, de unas características especiales de tus células. Pero depende también de otra cosa que sí podemos modificar, que es cuanta más luz natural recibes de día, más resistente eres a la inhibición por luz de melatonina. Es decir, una persona que está en la calle, trabajando en la calle, puede exponerse a luces más potentes por la noche y no se le inhibe la melatonina. Pero una persona que está en una oficina todo el día dentro, en interiores, necesita muy poquita luz para inhibir su melatonina. Y ese es un efecto muy, muy paradójico y sobre el que podemos nosotros actuar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el precio de la luz? ¿Cuál es ese lado oscuro del que yo hablaba? ¿Por qué la luz puede tener efectos negativos? Bueno, pues mirar cómo emitimos luz durante la noche. Estas son imágenes por satélite relativamente recientes que muestran cómo está España y la península ibérica, Portugal también, en cuanto a emisión de luz. Fijaros que Murcia, el área que tenemos en rojo es la capital, naranja, amarillo, verde, son zonas contaminadas por la luz. Cuanto más intenso, más contaminación, más rojo. Zonas en negro, no hay contaminación lumínica. ¿Dónde podemos ver un cielo sin contaminación? Pues tenemos que irnos a la Sierra de Segura, la tenemos ahí detrás, o ya al mar, meternos a una cierta distancia de la costa. Bueno, pues esta es la emisión de luz de nuestra ciudad, es bastante alta. Y hace años, en el año 2007, se produce el primer informe de la Agencia Internacional para Investigación sobre el Cáncer. Ese primer informe empezó ya a alertar de algo que veíamos en el laboratorio con animales, y es que la luz por la noche, por ejemplo, la que reciben los trabajadores en turno de noche, es potencialmente carcinogénica. Y tiene un nivel, fijaros que la etiquetaron como el grupo 2A. El grupo 2A de riesgo es el mismo que el tabaco. O sea que no es tan despreciable. En el año 2019 se vuelve otra vez a reeditar con nuevos análisis y la conclusión está clara en animales. Dice que hay suficiente experiencia en animales de laboratorio de que la alteración del ciclo luz-oscuridad por emisión de luz nocturna produce cáncer. Y en los humanos hay asociaciones estadísticas sin que se pueda demostrar la causalidad. En humanos no es ético hacer un experimento para inducir cáncer en una persona mediante manipulación de la noche. Solamente podemos utilizar lo que espontáneamente la gente hace, ¿no? Pero no sería ético hacerlo. Bien, y esto empieza a demostrarse esa conexión en Israel. En Israel, en 147 comunidades de Israel, empiezan a asociar cuánta luz emiten por la noche las ciudades y cuánto cáncer de mama hay. Utilizan como control el de pulmón, porque el cáncer de pulmón no se asocia a la luz. Y encuentran que hay una correlación positiva. Más luz por la noche, más cáncer de mama se produce. Claro, esto se amplía luego a 167 países, colon, próstata y pulmón, y observan, solamente os pongo el de próstata, cómo el de próstata también está ligado a la luz. Pero no el de tu casa, esto es lo más curioso, es de la ciudad donde vives, el del barrio, el de la zona donde vives. Cuando se introdujeron sensores dentro de las casas, y este es un estudio bastante más complicado, se comprobó que la correlación es más alta, porque ahí sí que analizas la luz personal que tú estás recibiendo, ¿no? Bueno, y no solamente tiene que ver con el cáncer. Por ejemplo, el riesgo de diabetes aumenta con el grado de exposición a luz natural. De hecho, con
de luz artificial por la noche. De hecho, puede aumentar hasta un 30%. Disminuye la sensibilidad a la insulina o aumenta la resistencia a la insulina y el páncreas funciona peor. Es decir, todo el metabolismo para un diabético, por ejemplo, respetar la oscuridad es fundamental. En las UCIs, ya sabéis, y en los hospitales, pues aparece el síndrome confusional agudo, que es el delirio típico de una persona que pierde aspectos cognitivos, memoria, orientación espacial temporal, ¿no? Que luego lo recupera cuando vuelves otra vez a tu patrón normal. Y luego hay algo en el que quiero detenerme, y es que está tan extendido el trastorno de insomnio o aparente insomnio por retraso de fase que quiero hablar un poco más de él, ¿no? ¿Qué es este tipo de insomnio? Es la persona que no se duerme a la hora que debería dormirse, se duerme más tarde y se levanta más tarde, pero a menudo no se puede levantar más tarde, entonces tiene que madrugar porque entra a trabajar a las 8 y duerme menos. Esa es la consecuencia, ¿no? Eso sería el retraso de fase del sueño. Bueno, ¿y por qué ocurre? ¿Por qué está tan extendido? Antes solo lo tenían los jóvenes, pero ahora hay muchas personas adultas, trabajadoras, que lo tienen. Bueno, sabemos lo siguiente: si solo te expones a luz natural, imaginaros que no tuviésemos luz artificial, tu melatonina empieza a liberarse hacia las 8 de la tarde y tu sueño empieza 2 horas más tarde. Antes, al amanecer, deja de producirse melatonina. Eso con luz natural. Y ahora, con luz artificial, la melatonina se retrasa 1 o 2 horas. El sueño se retrasa y también se retrasa el momento en el que dejas de producir melatonina. Fijaros que con luz natural dejas de producir melatonina antes de despertar y con luz artificial dejas de producirla después de despertar. Y después de despertar la melatonina te produce somnolencia y te produce otro efecto, y es intolerancia al azúcar y a los carbohidratos de los que vamos a hablar en el tema de alimentación, ¿no? Entonces, fijaros cómo cambia el patrón del sueño, se retrasa, ¿no? ¿Cómo sabemos todo esto? Pues que hay gente que se le ha ocurrido hacer experimentos que son muy sencillos. Es un grupo de voluntarios, os podéis ofrecer como voluntarios para ir a hacer un campamento en un medio natural. Por ejemplo, se hace en montañas rocosas. Gente con retraso de fase, con insomnio, con 1000 historias, ¿no? Te vas a las montañas rocosas 7 días, 10 días con luz natural y con luz de fuego y se arreglan muchos de los problemas. Empezaron a levantarse antes, a madrugar antes, a dormir enseguida, pues le daba sueño muy pronto, increíblemente. Y gente que era muy despertina cambió 4 o 5 horas sus horarios. Y por eso sabemos que tiene esa importancia la luz natural. De hecho, hay veces, cuando salgáis a la playa, mirad siempre el efecto que tiene sobre vuestra relajación estar todo el día cerca en un lugar con mucha luz, debajo de una sombrilla, evidentemente, pero en un lugar con mucha luz. Veréis la relajación tan grande que se produce, y en mi caso me dura hasta el día siguiente. O sea, a la mañana siguiente yo me levanto todavía con el efecto sedante de luz del día anterior. Bueno, pues, ¿cómo adelantamos al reloj cuando tenemos este problema de retraso de fase? Vamos a verlo así. Aquí tenéis un sueño. Ay, ya no puedo. El centro de ese sueño está entre las 5 y las 8 de la mañana. Claramente retrasado. Eso lo vemos en los días libres, porque en los días de trabajo no podemos ver esto. Está muy retrasado. Esa balanza que veis ahí, de un búho, de un adolescente búho, tiene el pie de la balanza un poco girado, como veis. Tenemos que cambiar eso. ¿Cómo? Poniéndole peso al lado izquierdo de la balanza y quitándole al lado derecho, ¿no? Vamos a modificarlo. ¿Qué hacemos? Aumentar la actividad física por la mañana y sobre todo, aumentar el tiempo de exposición a luz natural. Esa es la clave. Nada más levantarse, luz natural, la primera hora, la primera media hora de la mañana. ¿Y qué haríamos por la noche para aumentar el peso del otro lado? Pues disminuir la luz, que sea cálida, disminuir la actividad física vigorosa y disminuir y cambiar algo la cena, adelantar el tiempo de la cena. Y ojo, porque si comemos cosas cuyo metabolismo va a producir calor, y luego lo vamos a ver en la segunda parte, pues retrasa el sueño. Pues aquí tenemos las herramientas, no hay más secretos. Si queremos utilizar algo farmacológico,
evidentemente, es melatonina antes de ir a dormir. Pero antes no es justo cuando me voy a dormir, sino varias horas antes. Y esto es, para mover el reloj no basta con que me la tome media hora, como dicen las indicaciones, o una hora, sino 3, 4 o 5 horas antes, para que tire de mi sueño. Vale. Ahora, ¿qué luz necesito? Todo esto que estoy diciendo parece que la luz es la mala de la película y no es verdad. ¿Tenemos que volver a la noche iluminada con una luz de una vela? Pues no, evidentemente ni tenemos que hacerlo, ni queremos, ni podemos, ni es necesario, porque hoy día tenemos tecnología para cambiar esta luz. De hecho, uno de nuestros últimos proyectos se llamó la luz invisible. Nosotros sintetizamos una luz a partir de LED que no la veía tu reloj biológico. Se puede ver con una luz por la noche que no produce efectos sobre tu reloj biológico. El título está mal puesto, no es luz invisible porque tú ves con esa luz, pero tu cerebro no la ve. Bueno, pues vamos a ver la luz que necesitamos y vamos a empezar hablando de lo que es la luz dinámica circadiana. Dime. Perdona, respecto a lo de la melatonina que has dicho anteriormente, Sí. es decir, si tomas actualmente melatonina, ¿puede tu cuerpo al final acostumbrar a la melatonina no generar de forma natural o hay alguna cosa? Vale, si tomas siempre melatonina y llevas ya años tomando, tu cuerpo paradójicamente sigue produciendo melatonina y a veces incluso más que una persona que no toma, porque su pineal se protege. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues marcas con un marcador que no es radiactivo, pero de muy baja intensidad, la melatonina que tomo, y entonces puedo medir en sangre la que estoy tomando y la mía, que no está marcada. Comparo las dos y observo que la mía se sigue produciendo. Y otra forma de saberlo, quito la melatonina de golpe y al día siguiente mido si tengo y sigo produciendo. Por lo tanto, en ese sentido, totalmente tranquilo. No se produce ninguna inhibición de tu propia melatonina. Y en cuanto a que te vayas acostumbrando, no genera esa acomodación que se produce en otros fármacos, pero si ves que al principio, durante una semana o 10 días no tienes efecto, pues sí que habría que aumentarlo. Pero no es la sustancia que genere ese tipo de efecto. Bien, fijaros que ahora mismo hay todas las compañías productoras de lámparas están hablando de Human Centered Lighting, que es la luz centrada en el ser humano. A mí me gusta también hablar de luz dinámica circadiana, porque la luz no es una, sino son muchas. Una para el día, otra para el atardecer, para el amanecer, para la noche. Y ese es el concepto que ahora mismo se está promoviendo, ¿no? ¿Qué luz necesito? Pues vamos a ver. Esa luz dinámica circadiana consiste en lo siguiente, en aumentar la intensidad y cambiar el color hacia luz fría, luz blanca, intensa y luz azulada al principio del día, por la mañana, a mediodía, incluso al principio de la tarde. Pero cuando llega la tarde-noche, cambiar a luz más cálida, ir cambiando su temperatura. Y cuando llega la noche, ya llegar a la oscuridad. O, si tenéis que dejar una luz encendida, que sea un piloto rojo, un piloto naranja pequeñito. ¿Qué ventajas tiene? Pues utilizar este tipo de luces. Maximiza la concentración, la energía, mejora el rendimiento y la productividad. Esto lo han estudiado mucho los americanos. Reduce el error, reduce el nivel de estrés y las bajas laborales, aumenta la motivación, el compromiso de los empleados y mejora la seguridad en el puesto de trabajo. Es decir, la luz, bueno, aparte de que equilibra neurotransmisores y te vas a encontrar mejor, pero evidentemente si lo miramos desde un punto de vista productivista o de rendimiento, merece la pena. Esto especialmente se estudia en hospitales, ¿no? Otro lugar donde se puede trabajar con este tipo de luz, y se debería, y no se hace, pues nosotros acabamos de hacer un estudio en colegios midiendo qué luz tiene, y aquello es, bueno, la que buenamente pueden tener en cada momento, cada aula tiene su luz, ¿no? Pues fijaros que sería la luz en los centros educativos. ¿Qué puede hacer un profesor ahí? Es el lugar ideal, desde luego, para utilizar la luz, porque sabéis que los chicos llegan dormidos y hay que espabilarlos. Y la mejor manera es o los mueves con actividad física, y todos no pueden hacer la clase de educación física a primera hora, o les pones una luz de este tipo. Entonces, el profesor puede hacer, sube la intensidad. Si yo quisiera, muchas veces antes me apagaban las luces en una sala de charla, de conferencias, ¿no?
Y yo, que trabajo con luz, vamos, me parece una aberración. Si apagamos la luz, lo que se produce es una somnolencia brutal. Todo el mundo se duerme. Si pudiéramos subir más la luz, todavía vendría aún mejor, ¿no? Bueno, pues el profesor puede subir la luz, aumentar la máxima intensidad, la luz más fría, cuando quiere que sus alumnos hagan alguna prueba objetiva, algún test. Pero si lo que queremos es que la gente se relaje y hable y empiece a comunicarse, tendríamos que cambiar a la luz cálida. Es cuando los alumnos se sueltan más. Y si tú consigues iluminar adecuadamente las primeras horas de la mañana, eso te va a preparar la actividad para todo el día y va a mejorar también tu sueño de noche. Y vamos a una oficina, ¿no? Las oficinas también tienen un elemento, bueno, las oficinas es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, que estamos despiertos, en realidad. Y si lo tenemos en cuenta, invertir en iluminación en un centro de trabajo tendría un rendimiento enorme, un rendimiento en muchos aspectos. Pero a menudo la luz es lo último que se mira. Hay muchos trabajadores que están en lugares sin ventanas, en lugares iluminados muy pobremente, ¿no? Claro, como ves, pues no te preocupes. Tú sigues viendo, sigues pudiendo realizar tareas y parece que no está pasando nada en tu cuerpo. Pero en tu cuerpo sí que está pasando algo y en tus neurotransmisores está ocurriendo, ¿no? Entonces, de entrada hay que decir otra cosa. El mejor sistema de iluminación es el natural. Eso no hay duda. Es decir, si alguien tiene la suerte de estar al lado de una ventana, pues es lo mejor que puede ocurrir. Y ahora en muchas oficinas lo que se hace es poner captadores de luz natural en la azotea, en el exterior, conducen la luz a través de fibra de vidrio y te la llevan al puesto de trabajo. Entonces lo que hacen es captar la luz externa, ¿no? Y encima te ahorras dinero de iluminación. Y como decía antes, la luz azulada más intensa, primeras horas de la mañana, te va a quitar somnolencia y mejora la calidad del sueño y su duración. Y también mejora la alerta, el ánimo, la conexión, sueño, salud. En definitiva, hay que revisar el tema de la iluminación. Y para mí uno de los sitios, y no voy a hablar de ello, donde más se tiene que revisar es en los hospitales. Los hospitales están dejados de la mano de Dios en cuanto a la luz. Y no hablo solo de las UCI. Nosotros trabajamos en la UCI neonatal, en los prematuros, y tú vas viendo cómo hay días que no llegan más de 10 lux al bebé y otros días tienen la luz encendida durante la noche. Entonces, el hecho de no considerar la luz como un elemento importante en nuestra vida, en nuestra biología, lleva o acarrea muchos efectos negativos. Fijaros que en la rata de laboratorio, la luz que reciben durante los primeros días de vida es fundamental para que durante el resto de su vida tengan una buena adaptación a la luz y un sueño adecuado en los periodos de luz y oscuridad. Es decir, hay un periodo de tu cerebro en el que tú te entrenas, tú te relacionas con la luz. Bueno, hábitos saludables en relación con la luz. Vamos a ver cómo vamos. A ver. Bien, primero, regularizar los horarios. Siempre digo, siempre es bueno recibir la luz o hacer determinadas cosas de forma regular. Si comparamos un horario irregular que veis abajo, el de abajo es el horario de varias personas que se exponen a la luz de forma irregular y fijaros el nivel máximo que se alcanza, 300 lux. 300 lux no es la luz de la calle, siempre estamos en interiores. Y arriba, supera 300, llega casi a 500 o cerca de 600, es un horario más regular. Fijaros ahora en el sueño. El sueño de arriba la banda de sueño es más ancha, se consigue más profundidad que con el sueño, con la exposición irregular a la luz. Otro efecto es el contraste. Siempre os digo que el día debe ser día y la noche noche, ¿no? ¿Cómo contrastamos? ¿Cómo haríamos en un día normal? Debemos de estar durante todo el día con una luz fría, azulada, más intensa, y 2 horas antes de que llegue nuestro horario de ir a dormir, 2 horas antes, que es cuando empieza la melatonina, si tenéis la luz cálida, pasa luz de noche. Y ya a partir de ese momento no se enciende ninguna luz brillante. Ya no se trabaja delante de una pantalla. Y a partir de esas 2 horas entraría la oscuridad. Esa sería la secuencia normal, ¿no? Y entonces vamos a ver esta habitación, ¿no? Esto es un dormitorio. ¿Qué elementos están mal?
o deberíamos de controlar en ese dormitorio? Decirme alguno. ¿El qué? ¿Qué quitaríais, cambiaríais? Vale, tiene dos lámparas ahí al lado de la mesita. Y fijaros en el color, aunque no se ve porque las fotografías no lo permiten, pero no es precisamente una luz cálida, ¿vale? Tiene en el techo también, y tampoco es cálida. ¿Qué más? Vale, la televisión. ¿Y algo más? La persiana. La persiana, bueno, no se ve, pero tiene luz en la calle. Y esa persiana está abierta y deja que entre la luz de la calle. Pues fijaros los elementos que habría que cambiar. ¿Vale? Todo eso. Vale, pues, bueno, ya identificáis un poco cómo sería un buen dormitorio. Luego tenemos que ver la temperatura, que eso va a ser otra historia, ¿no? Y por supuesto está este hábito, que es que siempre estamos online. Mirar ahora las cifras que se dan de adolescentes en Estados Unidos son 7 horas usando dispositivos móviles y no precisamente estudiando ni trabajando. Ya estamos en 7 horas. Eso te quita casi todo el tiempo de ocio y ya lo estamos dedicando a esto. Y evidentemente esa luz, esa pantalla que tiene LED que emite azul, pues lo que hace es que inhibe más la melatonina, te quita el sueño y te mantiene la atención. Hace poco se ha estudiado el ritmo cerebral de personas que utilizan los móviles antes de dormir. Y lo que se observa es que se produce un cambio de ondas cerebrales y ahora cuando lo dejas de usar, las ondas cerebrales siguen todavía activadas. Necesitas un tiempo de desconexión, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante. Por supuesto, recomiendo siempre utilizar filtros que dejen luz anaranjada, pero eso no va a quitar el efecto de estar metido antes de dormir en una conexión activa, porque tus ondas cerebrales, tu cerebro va a estar trabajando. Y ahora vamos a la temperatura del cuerpo. ¿En qué medida la temperatura influye en nuestro sueño, ¿no? Bueno, antes de la temperatura, ¿alguna pregunta sobre la luz antes de cambiar de tercio? Por ahí, sí. No. A ver, antes de dormir, desarrollar rutinas habituales. Por ejemplo, yo también leo antes de dormir y me viene muy bien. Siempre y cuando no lea cosas de trabajo, pues ya me di cuenta que como leyera cosas de temas de trabajo no dormía. Y si lo hago sobre un libro en papel, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. O sobre un libro electrónico que no tenga la luz, que tenga esa tinta artificial, ¿no? Ese también vale perfectamente. Pero todo lo que sea iluminar de cerca con LED, que lleven algo de azul tu cara, pues eso sería negativo. Pero ahora, desarrollar rutinas antes de dormir es lo ideal. Bueno, pues vamos a pasar a la temperatura. Fijaros el título, el sueño empieza en las manos, o por las manos. Esto, si nosotros observáramos más el comportamiento de la gente, nos habríamos dado cuenta hace muchos años de que la temperatura era muy importante y sin embargo, pues empezamos a darle vueltas en el año 2005. En el año 2005 empezamos aquí en la Universidad de Murcia con el tema de la temperatura, otro grupo en Suiza también estaba y hemos ido un poco a la par, ¿no? Pero ahora mismo el grupo líder en el mundo sobre temperaturas es el de aquí, el de la Universidad de Murcia. Y fijaros esta persona que saca el pie. Esta se pone calcetines para dormir. Y esta tiene doble comportamiento, ¿no? La chica está helada y desprende calor, ¿vale? Pues esto es un poco nuestra relación con la temperatura. Intuitivamente hacemos cosas, a veces no sabemos por qué las hacemos, pero tienen mucha base científica y vamos a verlo ahora. Porque en realidad temperatura, ¿cuál es la temperatura corporal normal? 36,5 o 37 o 30 y... Pues no, depende, hay 3 temperaturas y depende de la hora del día. La temperatura cambia hasta 1 grado entre unas horas y otras, ¿vale? Va cambiando circadianamente a lo largo del día y depende de dónde la midamos. Si la midamos en la axila no es lo mismo que en la boca o la rectal.
Y ahí vamos a ver las tres temperaturas que tenemos. La primera, la central. ¿Vale? Central es la que está dentro de mi cerebro, en los pulmones y en las vísceras del hígado, el páncreas, en el interior. Esa es mi temperatura central. La siguiente temperatura es la proximal, la de mis brazos, la axila, las ingles, las piernas, es la que está rodeando a la central, proximal. Y hay una tercera temperatura que es la distal, que es la de las manos, la de la cara, la nariz, las orejas y los pies, ¿vale? Ya en los extremos de mi cuerpo. Esa es la distal. Y no solamente tenemos distinta temperatura en función de las condiciones del día o de la noche, sino que además sus ritmos son diferentes. Vamos a verlo en esta otra imagen. Mirad la temperatura central, aquí arriba. ¿Veis? Baja, esto es la 1 de la mañana, baja de noche durante el sueño, sube de día, con una pequeña inflexión al mediodía. Y mirad la temperatura distal, la de las manos. Sube de noche, baja por la mañana, sube a mediodía, ahora dentro de poco, y baja por la noche. Es un comportamiento completamente distinto. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué se comportan de una forma opuesta? Por supuesto, hay la tercera temperatura, que era la proximal, ni caso. Nosotros decidimos no medirla porque prácticamente no cambia. Que es la temperatura de las axilas, donde tomamos muchas veces la temperatura. Bueno, ¿por qué creéis que la temperatura dentro de mi cuerpo cae por la noche y la temperatura de mis manos sube por la noche? En condiciones normales, eso es lo que ocurre. ¿Por qué puede ser? Alguien que se atreva a lanzar una hipótesis. Sí, pero ¿por qué una se comporta de forma opuesta a la otra? Y además, no he dicho algo más. Mirad, el cambio de la periférica a la distal ocurre antes que la central. Siempre un poquito antes. La de mis manos cambia antes que cambie la de mi cerebro. Un poco antes, media hora, 40 minutos, una hora, suele haber un desfase. Luego, ¿quién dirige a quién? Empezamos a pensar que eran las manos la que dirigía la temperatura central, la que cambiaba, ¿no? ¿Y por qué baja la temperatura de mi cerebro? ¿Por qué baja la temperatura de mi hígado? Porque se escapa el calor, ¿no? ¿Y por dónde se escapa el calor? Por la piel. Sobre todo, la piel de las extremidades. Porque ahí tenemos unos vasos sanguíneos que normalmente están cerrados, pero cuando llega la noche se abren. Se abren y aumenta muchísimo el flujo de sangre en esa zona. Al aumentar el flujo de sangre son los radiadores de nuestro cuerpo que expulsan el calor. Y ese calor, cuanto mejor lo expulsemos, pensar que más rápido baja en el interior del cuerpo. Y cuando baja la temperatura de mi cerebro, yo me duermo. Y en cambio, cuando suba la temperatura de mi cerebro, me despierto, estoy tan despierto que creo que no me voy a poder dormir. Y si no, pensar alguna noche de insomnio, en mitad de la noche, que os despertáis con los ojos ya abiertos diciendo, imposible, no me puedo dormir, estoy tan despierto, pues ahí tiene que ver mucho la temperatura del cerebro. Pues los dos funcionan de una forma opuesta. Y mirad cuando, ¿veis? He llevado la gráfica de arriba a la de abajo. Van al revés, ¿no? Y esto empieza, toda esta historia empieza por un grupo de voluntarios de la Facultad de Medicina de Murcia, que en el año 2005, en una muñequera deportiva, se pusieron un sensor que vendían para el seguimiento de la cadena de frío de los congelados. Y ese sensor registraba la temperatura. Eso nos abría a nosotros un mundo. Fijaros lo que vimos, que, bueno, en azul grisáceo está cuando duermen, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La temperatura de la muñeca sube durante el sueño, aumenta al mediodía, y vuelve a subir otra noche. Por encima de 34 grados y medio en la muñeca, todos dormidos. Ahí se produce el sueño. Bueno, pues ahora estos 22 estudiantes
que se analizaron 7 días, es decir, 140 y tantas días y noches, los vamos a unir en una sola gráfica. Vamos a hacerla así y lo vamos a ver de otra manera. El sueño, lo tenéis aquí, probabilidad de dormir. Sabéis que 1 significa que todos los días dormían entre las 7 y las 8 de la mañana. ¿Y por qué esas horas de sueño tan tardías? Porque estaban de vacaciones. Semana de vacaciones, Semana Santa. Hacían lo que querían. Y luego tenían aquí un desayuno pobre, una comida, una cena y su temperatura en azul. Fijaros cómo sube. Alta por la noche, una primera bajada por la mañana, una subida aquí en la hora de la siesta, aunque no la durmieran, y una gran bajada por la noche. ¿Vale? Pues aquí se produce. ¿Por qué sube la temperatura de las manos? Porque se dilatan los vasos sanguíneos. Eso se llama vasodilatación. ¿Y cuándo se pueden dilatar los vasos sanguíneos? Cuando estoy relajado. Antes lo decía muy bien. Si estoy estresado, no puede. Y por eso una persona con estrés, cuando le miras la temperatura de las manos, las tiene más frías. Luego tenéis aquí otra, el mediodía. Dentro de 1 hora o 2 horas vamos a tenerla. Comamos o no comamos, aparece. Tenemos una vasoconstricción ahí en la zona de las 8 de las 9 de la tarde y antes de dormir las personas que duermen bien ya tienen las manos calientes, pero las personas que les cuesta iniciar el sueño las tienen frías y previamente hay que calentarlas, si no, no te duermes. Bueno, pues esa es la dinámica. ¿Qué creéis que pasaría si ahora se van a clase estos alumnos, se siguen levantando, su tendencia es levantarse tarde y se meten en clase? ¿Cómo sería la temperatura en las horas de clase? ¿Sería baja? ¿Sería alta? Vamos a verlo. Mirad cómo cambia. Primero, el sueño se acorta. La temperatura en la noche es menor. Se acorta, se levantan casi siempre a 7:30. Salvo los fines de semana, que veis esta cola de fin de semana. Duermen más la siesta, está aquí. Y esto es primera hora de clase, sube la temperatura, se va el profesor, baja. Segunda, baja. Tercera, y va subiendo cada vez más y más. Todas están con una somnolencia alta. Y si encima el profesor no les pregunta, están relajados. Están relajados, le están contando una historia, están con una proyección y están muy a gusto en clase. Entonces esa relajación se va notando. Y cuando se va el profesor, se ponen de pie a charlar y le baja la temperatura. Pues fijaros, eso valió para que hiciéramos una patente para ver la somnolencia en los conductores profesionales, midiendo la temperatura de las manos, agarrando al volante. Bueno, pues la temperatura también sirve para predecir enfermedad. Bueno, lo primero que voy a poner no es enfermedad, es una cosa mucho más bonita, pero luego vemos enfermedades. Nos preguntaron en la risaca si podíamos saber un niño de madres con diabetes gestacional tenía un desarrollo normal o podía tener un cierto retraso. Entonces empezamos a medir la temperatura en bebés de 15 días, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año. Hicimos todo el barrido. Y luego ya que estábamos, seguimos midiendo y hasta llegamos a los 80 años y también tenemos un grupo de centenarios, hasta 106 años, ¿no? Hemos hecho todo el barrido de la temperatura. Bueno, mirad por cierto, cómo se le mide la temperatura a un bebé de unos días, pues poniendo un calcetín y midiéndosela en el pie, ¿vale? Bueno, pues mirar el perfil de temperatura en 15 días, 3 meses y 6 meses. Que el de 6 meses, esta es la noche, este es el gran periodo de siesta, 6 meses empieza a parecerse bastante al perfil que tiene un adulto. Y ahora vais a ver que según la edad que tengamos, nosotros sabemos según el perfil, vamos a saber la edad, porque cambia, no es lo mismo el perfil de un joven, que es ese que veis ahí, con una gran bajada a las 8 o las 9 de la noche, el perfil de un adulto de 40-50 años que se estabiliza, o el perfil de una persona de más de 65 años. ¿Veis cómo cambia? El de 65, la tarde, la dedica ya a somnolencia, relajación, a preparar la noche. Mientras que el joven no, el joven su tarde es la más activa. Tanto es así que elegimos 100 personas, 50 de menos de 25 años y 50 de más de 65, las mezclamos todas, medimos su ritmo y acertamos en 96 de los 100
diciendo si eran del grupo mayor o del grupo joven. O sea, yo solamente viendo el perfil de temperatura sé la edad que tiene una persona. Y os diría más, sé la edad biológica de una persona, porque hay jóvenes que tienen un perfil de anciano o un perfil envejecido, ¿no? Bueno, pues más ejemplos. Presión arterial. ¿Alguna vez os han dicho que os tapéis cuando os tumbéis? ¿Y por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? Ya sabéis las bases un poco, ¿no? Yo me tumbo, ¿no? Estoy de pie. Mi corazón está bombeando sangre a la cabeza. Tengo 2 palmos desde el corazón a la cabeza. Ahora me tumbo. ¿Y dónde está mi cabeza? Pues al mismo nivel que el corazón. ¿Y qué pasaría entonces con la presión arterial en la cabeza cuando me tumbo? Porque subiría. Y subiría y me haría daño durante la noche. Entonces es normal que baje, que tenga una bajada de presión. Y hay un mecanismo muy rápido para bajar la presión arterial. Y es increíble, tiene que ver con la temperatura. El más rápido de todos es que dilato los vasos sanguíneos de la piel, de mis manos, de los pies, de la cara, de todo, la dilato. Cuando tenemos una gran dilatación en los vasos, ¿qué pasa con la presión del líquido que hay dentro? El líquido no cambia. Los 5 litros de sangre son lo mismo, pero los reparto. Y al repartirlo baja la presión arterial. Por eso, cuando yo me inclino, lo primero que hago es dilatar los vasos sanguíneos de la piel. Baja mi presión arterial y todo funciona bien. Pues eso lo demostramos hace 11 años. Vimos lo siguiente, mira, este es el perfil de temperatura, en azul, ¿vale? Y la presión sistólica y diastólica está en rojo y en verde. Eso se hace con un aparato que alguno habréis llevado, que es una mapa que continuamente mide la presión arterial día y noche. ¿Veis cómo cuando sube la temperatura? A ver si consigo señalar. Bueno, cuando sube la temperatura en la noche, azul, bajan las presiones. Van al revés. Cuanto más temperatura tengo en las manos, resulta que más baja tengo la presión arterial. Por eso nosotros con la temperatura sabemos si tu presión arterial baja por la noche o no baja. También hemos analizado qué pasa en una apnea. ¿Sabéis que la apnea es una situación en la cual te vas a morir porque te falta oxígeno y tu cuerpo tiene un estallido de estrés? Te despierta súbitamente con una descarga simpática, con una descarga que te activa. Esa descarga produce un cierre de los vasos sanguíneos de la piel y eso hace que te aumente la presión arterial y que te despierten, ¿no? Pues fijaros el perfil que lo veis ahí en rojo de una persona con apnea. No tiene ritmo de temperatura. Le ponemos un CPAP y recupera en parte el ritmo de temperatura. Y el Parkinson, también lo hemos estudiado. La enfermedad de Parkinson, veis en rojo, personas con Parkinson, disminuye la temperatura de la noche, cambia su temperatura durante el día. Y este estudio se acaba de publicar en febrero de 2023 sobre 100.000 personas en el Reino Unido, midiendo temperatura, y al cabo de un tiempo midieron el riesgo de enfermedad. Y fijaros cómo podían predecir el retraso de fase, evidentemente, el insomnio ese, el hígado graso no alcohólico, la diabetes tipo 2, la hipertensión y la neumonía. Es decir, que en nuestro grupo ahora trabajamos en la predicción de enfermedades a partir de la temperatura de la muñeca. Bueno, pues vamos a ver algunos consejos para terminar. Pues, si entendéis cómo funciona la temperatura, podéis entender muchas cosas, muchos efectos. Lo que pasa en verano, qué pasa cuando hago ejercicio fuerte antes de ir a dormir. Todo ese tipo de cosas están influyendo en la temperatura. Veamos. Sabemos que la temperatura central del cuerpo se reduce antes de dormir y eso ayuda a conciliar el sueño. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo podríamos bajar la temperatura más rápida de nuestro cuerpo? Pues fijaros, es una gran paradoja. Si 4 horas antes o 3 horas antes de ir a dormir me doy un baño templado o caliente, voy a bajar mejor la temperatura que si no lo hago. ¿Por qué? Porque dilato los vasos sanguíneos de la piel y empiezo a expulsarlos. Si antes de ir a dormir en invierno te das un baño caliente de pies y de manos, o coges una taza caliente entre tus manos, dilata los vasos y pierdes mejor la temperatura. Por eso el efecto de una bebida caliente tiene también ese impacto, ¿no? Más cosas. La temperatura de la habitación es fundamental. Vamos a ver ahora la siguiente situación. Imaginar que la temperatura es de 35 grados o 36, ¿no? Yo dilato los vasos sanguíneos para expulsar calor. Y en vez de expulsar calor, lo que hago es que cojo calor.
Entonces no puedo expulsar calor si hace mucho calor. Por eso es tan importante la temperatura de la habitación. ¿Y cuánto es el óptimo? Pues cada uno de vosotros tiene que encontrar su óptimo. Está entre 16 y 21 grados. Pero evidentemente no es la temperatura tan alta que hay en los hoteles. Los hoteles normalmente se pasan, ¿no? Y si te despiertas en mitad de la noche con calor, con exceso de calor, con exceso de frío, mira muy bien la ropa. Merece la pena que te detengas y que la cambies, porque la temperatura va a ser decisiva en la profundidad y en la calidad del sueño. Y el insomnio, muchos insomnios están relacionados con la temperatura. Es lo primero que miramos, aparte del estrés. Las temperaturas, hay gente que duerme con temperaturas muy altas en la habitación y no se da cuenta que eso no ayuda a dormir. Seguro que habéis comprobado que con el frío se duerme mejor, que en otoño y en invierno se duerme mejor. Incluso en las primaveras, antes de que fueran como esta, se dormía mejor, ¿no? Era una época muy buena. Pues esta sería un poco la idea del sueño. Tan importante se ha convertido la temperatura en este momento que todos los grandes dispositivos, las grandes compañías que trabajan en detección de sueño y en hábitos de vida, como es Apple, Fitbit, Samsung, por ejemplo, todos incorporan sensores de temperatura en la muñeca. Y es más, esto que veis ahí pronto estará disponible también en España. Son sistemas que en lugar de cambiar la temperatura del dormitorio con el aire acondicionado o el ventilador, que mucha gente no le viene bien y además energéticamente es muy costoso, lo que cambiamos es la temperatura del colchón. ¿Vale? El colchón se va a adaptar a tu temperatura personal, de tal manera que te va a enfriar el cuerpo antes y cuando necesites despertarte, las señales, subo la temperatura del colchón y en ese momento me despierto, automático. Ese sistema que veis ahí, hay ya muchas variantes, enfría y calienta y es el ideal para ciudades como Murcia, porque con el cambio climático nos vamos a encontrar cada vez más calor, ¿no? Y bueno, y ahora termino, esto no tiene nada que ver, ya he terminado con la charla, voy a daros a hablar de ciertos tipos de cansancio para preparar la charla siguiente. Hay cansancios que tenéis que identificar y contramedidas frente a cada cansancio. Por ejemplo, si tenemos un cansancio fisiológico, ¿cuál es la respuesta, la solución? Dormir. Un cansancio normal, dormir. Pero si estamos cansados físicamente, de una labor extenuante física, lo mejor es descansar sin hacer nada en un sillón. Si estamos cansados intelectualmente, que es lo que os pasa a vosotros, muévete. Esa es la contramedida ideal. O sea, toda la gente que trabaje sedentario, que trabaje en temas informáticos, en temas de oficina, se tiene que mover para descansar esa carga intelectual. Si estás cansado de actividades, abúrrete durante un tiempo, no pasa nada. Y si es un cansancio social, estoy ya cansado de tanta conexión con la gente, desconéctate. Y si estás saturado, pues practica meditación. Y si estás cansado de rutina, diviértete. Y si estás enfermo, siempre un poquito de actividad física puede venir bien, a pesar de que no te apetezca, ¿no? Y nada más, pues simplemente agradeceros de nuevo vuestro tiempo. Muchísimas gracias.